Es que sí es un... No, además, ¿sabes qué? Me encanta que no se hayan dejado limitar por la falta de recursos. Es una cosa que me parece que es un ejemplo extraordinario. Pues sí, porque en este país, en este momento, la mayor parte de los programas están paralizados por la falta de recursos. Y aquí también hubo disminución, pero no hubo, no, pero no, que no se achicaron no se dejaron achicar. Pues sí, pero eso es como una forma distinta. Respetable público, favor de ocupar sus localidades. Respetable público, favor de ocupar sus localidades. No pude venir. Yo tenía mucho interés porque me gustaron mucho sus dos novelas. Sí. Fíjate que no pude. Estábamos... Tercera llamada. Tercera. Iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a la última sesión del seminario. Yo quiero aprovechar rápidamente a darles un anuncio que tiene que ver con ustedes también. Hoy por la noche en el Teatro Raúl Flores Canelo de este Centro Nacional de las Artes vamos a entregar, va a ser la ceremonia de premiación de la convocatoria de 2015 del Premio México Lee. Sé que tenemos aquí algunos de los ganadores, si andan por ahí, párense para que les demos un aplauso, por favor. ¿No hay nadie? ¿No andan por aquí? Parece que no están. Bueno, pues yo simplemente invitarlos y les decía que tiene que ver con ustedes porque, bueno, precisamente quienes están aquí reunidos, bibliotecarios, maestros, mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura, bueno, pues son ustedes quienes hacen esta importantísima labor. Y bueno, tengo el gran gusto, el honor de presentar a Alicia Molina, escritora mexicana, una extraordinaria idea tener esta última sesión de clausura con la maestra Alicia Molina, como les decía, escritora mexicana, una voz pionera y una de las más queridas en el panorama de libros para niños en México. Seguramente ustedes conocen, y si no lo conocen o no lo han leído, corran al Fondo de Cultura a comprar su libro El agujero negro, que ya va en su 17ª reimpresión y ha vendido más de 80,000 ejemplares. El surcido del tiempo es un libro seleccionado en la lista de honor de la IBI, que reúne anualmente una selección de los mejores libros publicados a nivel mundial.
Además, estuvo casi por 10 años editando una revista de orientación para padres, Ararú. Desde 1992 dirige una asociación civil que investiga y genera información sobre las familias con hijos que tienen alguna discapacidad. Y bueno, yo he escuchado a Alicia en otros foros y ha llamado la atención sobre todo a la necesidad de tejer desde la capacidad y no desde la discapacidad. Eso que esperamos también, creo yo, en lo personal de la lectura, darnos cuenta, mirarnos en el otro. Y creo que la obra de Alicia cumple muy bien con este requisito, ¿no? Con esta exigencia que le podemos hacer a la lectura, es decir, hacernos ver a los que no vemos, así tengamos el privilegio de la vista. Entonces, bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Alicia Molina. Gracias. Pues es un honor y un gran placer estar aquí. No tuve oportunidad de escuchar a todos los que me antecedieron en la palabra, pero los que oí me dieron miedo. Dije, bueno, ¿y ahora qué voy a decir? Al final del seminario casi todo está dicho sobre la lectura. El tema que voy a abordar es el de descifrar el mundo en familia y más allá. En este tema todos somos expertos. La familia es el referente esencial, ya sea que haya logrado convertirnos en apasionados de la literatura o que solo consiguiera vacunarnos contra los libros. La aventura lectora de cada uno está poblado de historias de familia. Cuando yo tenía 7 años, jugaba con mi hermano gemelo a ser Dios. Pasábamos la tarde dibujando paisajes, iluminando el sol, la luna y las estrellas y toda clase de animales y bichos que recortábamos con cuidado. Ya que teníamos a punto toda la utilería, armábamos el escenario, colgábamos los pájaros y las estrellas en hilos que bajaban desde el techo y empezaba el espectáculo. Julio y yo resolvíamos con un democrático volado a quién le tocaba ser Dios. El elegido anunciaba con mucha solemnidad que por encima del abismo dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio que la luz estaba bien y apartó la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. El otro, convertido en lo que bautizamos como el ángel acomodador, se dedicaba afanosamente a poner en su lugar cada uno de los astros y todos los bichos vivientes. Esta imagen de nosotros reinventando el primer día de la creación me recuerda la labor de los padres que hacen lo mismo, reproducir el Génesis para inaugurar el mundo ante cada niño. Muestran, unen, separan y descifran para dar sentido y hacer inteligible el caos. El delicado proceso de apropiación que es el nombrar nos pone por encima de las cosas y nos vuelve copartícipes de la creación. Con la palabra ordenamos el mundo y nos hacemos un lugar en él. Esta fundamental lectura se inicia y se desarrolla en familia. Son la madre y el padre quienes construyen para su bebé el día y la noche. Separan y nombran cada tiempo. Lo llenan con rutinas y rituales, van haciendo una cotidianidad que se repite hasta volverse previsible, armando seguridades y certezas anticipables. Son la madre, el padre, los hermanos, la familia cercana, quienes van leyendo los gestos del recién nacido, descifrando y dando sentido a su llanto, armando interrelaciones en las que el bebé responde cada vez más activamente hasta llegar a ese deslumbramiento, el momento mágico en que el niño descubre que sus sonidos producen acciones de respuesta en los otros. En muy poco tiempo será él quien los llame a jugar. Una vez que la comunicación se inicia, se vuelve un flujo ininterrumpido, se amplía, se nutre con mediaciones cada vez más ricas y diversas que van construyendo una caja de herramientas muy sofisticada en el complejo neuronal del bebé. Para empezar,
alguien nos ha tenido que contar el mundo, explicar la vida, y ojalá lo haya hecho de forma tan atractiva que logre invitarnos a rehacer continuamente esta narración. Primero son las palabras, los signos que señalan, muestran, clasifican y van abriendo categorías en el activísimo cerebro del bebé que hace sinapsis nuevas a cada momento, inaugurando esa pequeña máquina de pensar que no parará de trabajar hasta el último día. Después se inician las pequeñas narraciones. El mundo alrededor del niño comienza a organizarse. Luego se van introduciendo mediaciones, juegos, juguetes, rimas, libros. Láminas de colores donde la pelota no es, pero está. Donde aparece un papá que no es el mío, pero ocupa su lugar. Otra forma de mostrar, de señalar. Las historias del entorno se irán haciendo cada día más complejas hasta poner en relación a muchos actores con acciones variadas en diferentes tiempos, lugares y momentos, con consecuencias diversas, reales, soñadas o ficticias. También los cuentos que nos muestran tienen cada día más personajes que se relacionan y van contando historias. Vamos descubriendo así que la vida es puro cuento y que hemos de encontrar nuestro lugar en él. La mente se va organizando en una narración sin fin que articula de manera cada vez más compleja personajes, hechos, contextos, tiempos, ritmos, razones y sin razones. Con cantos, rimas y juegos, haciéndonos el cuento de lo que hacemos y dejamos de hacer cada día, la familia introduce al niño en este mundo de narraciones cotidianas que lo van orientando hacia una primera lectura del mundo y lo van entrenando en la búsqueda y construcción de sentido. A través de historias y leyendas nos llegan los primeros signos de tradiciones y nos empezamos a impregnar de cultura. El ser humano no es un ser dado como los animales, cuyas características y modos de actuar están fijados por su especie. El hombre es un ser libre que se autodetermina. Tiene la misión de hacerse humano en la comunicación, la comprensión del mundo y la transformación de su entorno, de su cultura y de sí mismo. Alrededor de los 2 años, el niño se inicia en el arte de la representación y de la creación de sistemas que le permiten expresar de una forma estructurada lo que le da placer, articulándolo con aquello que le produce temor, insatisfacción o inquietud. Mientras juega, asume el dominio de todas esas emociones y cree en eso que crea. A los 3 años, Raúl dibuja y explica. Es un dinosaurio, es muy feroz, pero hoy está contento. Se llama Barney, como el de la tele, pero este es otro. La abuela interviene. ¿No tiene ojos? Raúl se los pinta y acercándose a su dibujo le pregunta, Barney, ¿me ves? Los niños juegan, como el artista, expresando los acontecimientos que ocurren en su vida y los que suceden en su imaginación, clarificando conceptos, ensayando respuestas y sentidos, imaginando causas, procesos y resultados, representando roles cambiantes que lo descolocan de sí mismo y le permiten vivir desde el otro. Jugando y creando, el niño amplía, profundiza y nombra su comprensión del mundo, del otro que lo enfrenta y lo define, de sí mismo. El arte y la literatura son experiencias cruciales en el desarrollo humano. Ambas tienen su origen en el juego. Y como el juego, son actividades que permiten a cada uno construir y explorar su mundo interior, detectar y asumir esas diferencias que hacen de cada cual un ser único para dar sentido a los puntos de encuentro con los otros. El juego, el arte y la literatura nacen de la misma fuente, la necesidad humana de conocer y comunicar la realidad, representándola para resignificarla y expresar su mundo interior. Es una forma de conocimiento que rebasa lo conceptual. Es una intuición que penetra la realidad a través de la aprehensión directa y se nos presenta como una revelación. Siendo radicalmente subjetivo,
El arte capta, sin embargo, un grado de objetividad en la realidad representada, encontrando sentidos ocultos en un proceso de recreación y de asignación de sentido. Este complejo proceso implica enfrentar con valor y profundidad lo que nos hace diferentes. Eso indecible que para ser expresado requiere un giro nuevo en las palabras, un gesto confrontador, una expresión innovadora y distinta. Para esto no bastan los conceptos. Quien lo intenta ha de recurrir a imágenes, metáforas, paradojas, ha de encontrar un ritmo y una melodía en el discurrir de las palabras. El arte, define Octavio Paz con gran lucidez, es algo que el hombre hace y que recíprocamente hace al hombre. Por nuestra imaginación, por la capacidad de convertirnos en imágenes, podemos salir de nosotros mismos, ir más allá de nosotros y de los otros. Por eso en el arte es tan importante el proceso como el producto. El proceso modifica al artista, la obra transforma a quien lo enfrenta, la descifra, la interpreta. La literatura es un puente que comunica dos subjetividades radicales. Quien cifra y quien descifra, quien crea y quien recrea, tienen en el texto un punto de encuentro. El escritor que bucea en las profundidades de su mundo interno logra, a veces, cuando lo hace con gran honestidad y talento, tocar algo universal. La subjetividad radical se transforma entonces en una vía para la comunicación de eso, humano y esencial, en el que nos sentimos reconocidos todos. El libro es el soporte material de una historia, pero también puede ser el encuentro con el otro que nos enfrenta, una experiencia ética y estética. La experiencia ética de ponernos en el zapato y bajo la piel del otro, el placer estético de encontrar la belleza que se nos oculta en la cotidianidad. De esta manera, mirando con detenimiento las láminas de un álbum, escuchando leer un cuento, el niño entra en contacto con la cultura y se abre a los otros, a sus experiencias, sus mundos, a los horizontes que se contemplan desde esas otras perspectivas. Así como el mundo cambia para el bebé que por primera vez se pone de pie y lo mira desde su nueva altura, así se modifica y amplía el entorno de quien encuentra los libros. Yo aprendí el valor de la lectura mucho antes de leer. Cada día, al terminar de comer, mi papá elegía uno de los grandes tomos de librero y leía metódicamente y en orden alfabético la Enciclopedia Británica. Cierro los ojos y lo veo concentrado en la letra M, el volumen 15. Recuerdo a una de mis hermanas mayores sentada en la escalera del patio, completamente abstraída en un mundo otro, cuya puerta eran las páginas del libro que tenía en las manos. Mientras tanto, los otros 6 chiquillos jugábamos quemados. Se necesitaba un pelotazo certero para avisarle a Julie que era hora de comer. Y entonces decía, ya voy, ya voy. Había que llamarla 3 veces para que por fin fuera. Tengo presente la imagen de mi mamá explicando que ella elegía siempre dar clases en primer año de primaria porque le emocionaba enseñar a leer y escribir, y también porque nadie olvida a la maestra que le enseñó a hacerlo. Ella fue la maestra inolvidable que me enseñó a leer. Estaba pendiente de mis avances, sabía que ya deletreaba, que copiaba bien las letras y las unía con destreza, pero una mañana usé la lectura por primera vez. Entré a la cocina, miré el cuaderno donde dejaba notas antes de irse a trabajar y dije, ¿otra vez vamos a comer fideos y albóndigas? Mi mamá se echó a reír y me abrazó fuerte. Para la merienda hizo un pastel y tuvimos una celebración que me hizo sentir importantísima. Lo que festejamos con el pastel era todo lo que yo iba a adquirir con la lectura. Leer es la llave para acceder a toda clase de información sobre el ser humano, la naturaleza, la cultura. Información para conocer, para tomar decisiones, para participar de un mundo amplio.
Nos ofrece al mismo tiempo las destrezas y habilidades para interactuar socialmente con otros a través de la lectura y la escritura. El desarrollo de la inteligencia narrativa para ir tejiendo una visión del mundo, una explicación de nosotros mismos y de nuestra historia, la personal y la que compartimos con otros. En los libros se nutre también el sentido del humor, esa sustancia que aligera la vida, suaviza nuestra comprensión del mundo y nos permite sobrevivir a las contradicciones y las inconsistencias del entorno y de nosotros mismos. Los libros prometen ayudarnos a encontrar las palabras y las estrategias para expresar lo que guardamos dentro, dándole forma y nombre a los sentimientos que nos enmudecen y nos desbordan. Frente al texto descubriremos con sorpresa y deslumbramiento que todo se puede decir. La vida de los niños no es tan plácida ni tan sencilla. Está poblada también de monstruos en la oscuridad, de miedos, inseguridades, frustraciones y dudas. Todas esas amenazas, si no se nombran, crecen. Los libros son una fuente de resiliencia. Nos ofrecen recursos para vernos a nosotros mismos, para enfrentar los retos y para sobrevivir aún en los peores momentos. Un amigo que despeja temores, un aliado que completa la vida, un espacio donde reside el asombro o el lugar que acoge a cada quien que desee refugiarse en él. De esta manera lo define Gustavo Martín Garzo. Este autor cita y analiza una hermosa anécdota de Franz Kafka. Paseando por un parque, Kafka encuentra a una niña que llora y se acerca a consolarla. Entre hipos y lágrimas, la niña le cuenta que ha perdido a su muñeca. Juntos la buscan sin encontrarla. Kafka se aparta un momento y regresa con buenas noticias. Acaba de verla y le ha dicho que tiene mucha prisa de ir a recorrer el mundo, pero le escribirá. Cada domingo ese joven tan amable le llevará una carta de la muñeca en la que le contará sus aventuras. Y así lo hace puntualmente. Los domingos, Kafka se encuentra con su amiga y le lee una carta que ella escucha arrobada. Aquella correspondencia se va convirtiendo en un cuento maravilloso. Martín Garza subraya que Kafka en ningún momento trata de minimizar la angustia de la niña. Elabora un recurso para acompañarla en el proceso de aceptar que muchas veces en la vida tenemos que despedirnos de las cosas que amamos, lo que es muy distinto a perderlas, pues para que eso no suceda existe la memoria y la imaginación. Martha Nussbaum, de quien hizo una amplia cita Beatriz Robleda en una excelente conferencia sobre la función del arte en los momentos de crisis, señala que el arte y la literatura nutren dos capacidades básicas del ser humano: su capacidad de crear y su capacidad de comprender al otro y hacerse solidario con él. Defiendo la imaginación literaria precisamente porque me parece un ingrediente esencial de una postura ética que nos invita a interesarnos en el bienestar de personas cuyas vidas están muy distantes de las nuestras, dice. En la medida en que la literatura toca la vida y toca nuestra vida, nos invita a transformarnos. Los niños requieren muchas historias para construirse y perfilar un mundo interior, pero no cualquiera les sirve, como no cualquier comida nutre. También aquí hay chatarra. No los estimulan las anécdotas incompletas, sin detalles, contadas con el celular en la mano y la mente en otro lugar. Tampoco las caricaturas de la tele, repetitivas, planas, donde la acción desencadena otra acción y otra más, y así hasta el infinito, como secuencias vacías, sin el más mínimo espacio para la reflexión. Los niños necesitan cuentos con calidad en la ilustración y en el texto, que les den pautas y estimulen su inteligencia narrativa. Requieren imágenes e ilustraciones bellas, ricas, diversas, polisémicas, que inviten a imaginar, que los abran, porque como dice Frank Zappa, la mente es como un paracaídas, no funciona si no está abierta. Todo esto ha de ir envuelto en rituales de afecto
que son el alimento básico de la estabilidad emocional y la certeza de esa aceptación básica que fundamenta la autoestima. Cada miércoles, Inés se transforma en un tigre de Bengala que pasea por la selva que es su cuarto. Si me acerco, se refugia en la cueva que forman las cobijas de su cama y me invita a iniciar la cacería. Cuando finalmente la atrapo y la llevo a rastras al zoológico ubicado en la alfombra de la sala, ella se revuelve en carcajadas y astuta me burla hasta que logra escaparse y volver a su cueva. Desde ahí ruge muy contenta, desafiándome de nuevo. Los rituales de afecto acompañan al gozo y al placer. Por eso, si queremos que los niños descubran y cultiven el placer de leer, tenemos que develarle 3 aspectos que los sustentan. El primero sucede en el libro mismo, donde las imágenes y las palabras se entrecruzan para revelarnos historias diferentes y significados nuevos. El segundo acontece cuando el niño descubre que algo gozoso sucede dentro de él cuando descifra, cuando interpreta y recrea lo leído. El tercero es el vínculo emocional que esa lectura tiene con los otros de su entorno, con la voz y el abrazo de papá o mamá, con las preguntas de la abuela que le ayudan a preguntarse también interiormente, con las risas de los hermanos, con los juegos que jugamos con aquello que hemos compartido en la lectura. Mis hijos crecieron oyendo a su padre leerles siempre el mismo cuento. Una historia de José Ortega y Gasset, en la que el protagonista, Danauta, es un niño que hace siempre lo puro que le da la gana y le va muy bien. El mensaje quedó muy claro. Yo era la de las lecturas todas las noches, los cuentos de Polidoro, la mitología, los clásicos, todos fueron teniendo su turno de 2 en 2 cada noche sin fallar. Se hizo un ritual de afecto y cercanía que le dio estabilidad a nuestra cotidianidad. En los días más negros, en los más sombríos, cuando todo había sido ruido y desconcierto, a las 8:30 se instalaba el silencio. Leíamos juntos y todo quedaba en su lugar. La vida sigue, nos decían los libros. Lo que el niño requiere es presencia y compañía. Un adulto que acompañe sin sustituir, que estimule sin forzar, que lo invite a elegir sin imponer ninguna opción, que observe sin prejuzgar y cuya mirada le ayude a descubrir sus propios dones. A veces, padres y maestros estamos demasiado ocupados para hacer eso. Los complejos equilibrios que exige la cotidianidad, la logística de todos los días en que hay que hacer 20 tareas y supervisar 40, no deja espacio para centrarnos en el aquí y el ahora, que es el único lugar donde podemos descubrir a nuestros hijos, averiguar sus miedos, sus fantasías y sus habilidades. Yo no empecé contando cuentos, me inicié contando mentiras. Mentiras cada vez más gordas y bien adobadas. A los 8 años era una embustera redomada. En realidad no pretendía engañar a nadie. Me movía la fascinación de decirle a mis compañeras, no me lo van a creer, y ver en sus ojos cómo empezaban a caer en el engaño. La mentira no es un camino fácil y el día menos pensado me descubrieron. Asistí a una escuela de monjas que me condenaron como pecadora irredenta y me hicieron pedir perdón salón por salón a toda la escuela por haber ofendido con mis engaños al niño Jesús. Para acabarla, llamaron a mi mamá. La suerte estaba de mi lado, estaba enferma, y como no podía ir, mandó a Aurora, una de mis hermanas, 7 años mayor que yo. Recibió sin rechistar la avalancha de quejas y amenazas. Caminamos de regreso a casa sin abrir la boca. Yo, imaginando las burlas de mis hermanos, el enojo de mi mamá, las risas de mis primas, los castigos, y lo peor de todo, que ya nadie me iba a creer. Ella en un silencio que me pareció indescifrable. Finalmente se detuvo en la papelería y me hizo esperar. Salió con un cuaderno rojo en la mano y dijo muy seria: no le contaremos esto a mi mamá, ella está enferma y no se merece el disgusto.
pero tú ya no vas a volver a decir mentiras, ahora las vas a escribir. De esa manera, y gracias a una intuición y una generosidad que siempre le agradeceré a Aurora, pasé de ser una niña mentirosa a ser una niña imaginativa. Es un cambio de estatus muy importante. En familia crecemos, aprendemos a relacionarnos con los demás, a ser quienes somos y cuando nos sentimos respetados y amados, a querer lo que somos. Cada familia es, o debiera ser, un grupo humano que se respeta, donde cada uno tiene su espacio y encuentra los recursos para crecer y desarrollarse. Nuestra familia nos hace sentir, o tendría que hacernos sentir, que tenemos un grupo de pertenencia y un lugar en el mundo. En familia somos, o tendríamos que ser, además de un yo irrepetible, un nosotros fuerte, flexible y nutriente. Pero es un hecho que así como puede ser el recurso más importante para el crecimiento personal de cada uno de sus miembros, la familia a veces se erige en el mayor de los obstáculos y profundiza nuestras limitaciones hasta casi anularnos como persona. Más allá de la genética, lo que nos une es el amor, pero ese sentimiento luminoso tiene pasadizos y subterráneos que lo mezclan y ligan a emociones más oscuras. El temor, la inseguridad, las falsas expectativas juegan a veces un papel protagónico. Cuando el miedo empaña el amor, podemos dejar de ser nutrientes para los nuestros. Entre estos dos extremos se mueven las familias, porque no queremos como debiéramos o como desearíamos, tampoco como nuestros hijos necesitan, sino como podemos, y eso es lo que hay. No existe la familia, sino familias diversas, integradas de modos y con personas distintas, cada una con su historia y sus rupturas que la marcan y constituyen. Las familias están hechas de personas ligadas por sus semejanzas y sus diferencias. Nos parecemos en muchas cosas porque la genética y la convivencia generan marcas de identidad, pero en muchas otras somos diferentes, porque aún en el mismo espacio cada quien resulta de una combinación única y especial y va tejiendo sus vivencias de una forma distinta, construyendo una manera de ser propia. Convivimos con nuestros parecidos y diferencias a partir de elecciones que decidimos o asumimos. Crecer es hacer que nuestras potencialidades florezcan, transformándose en capacidades que usamos para relacionarnos de formas creativas y productivas con las cosas, con el entorno y de manera armónica con nosotros mismos y con los demás. Es un proceso lleno de paradojas. Es hacernos fuertes reconociendo nuestras áreas vulnerables. La fortaleza no tiene sentido si no la tenemos también para controlar nuestra propia fuerza. Más aún, es hacernos autónomos para poder construir relaciones de sana interdependencia. Es marchar a paso firme hacia nuestras metas sin pisar a nadie en el camino. Avanzar con los otros porque no se trata, diría León Felipe, de llegar primero. Crecer es profundizar en nuestros valores y en nuestros principios, radicalizarnos en el sentido profundo del término, hacernos flexibles, rompiendo rigideces e intolerancias. Crecer juntos no significa crecer igual, al mismo ritmo, ni siquiera en el mismo sentido. Educar implica reconocer la diferencia y alentarla para que cada quien se sienta apoyado en sus propios proyectos. La autonomía y la independencia que todos quisiéramos que nuestros hijos lograran para volar por sí mismos requiere sobre todo que sean ellos quienes definan su ruta de vuelo. Uno de los aspectos que influyen de manera determinante en el proyecto familiar es cómo se asumen y tratan las diferencias. Si no tenemos bien claro que lo que nos une es el amor y que éste es flexible y aceptante, buscaremos formas de identidad muy asfixiantes. Fortalecer nuestros parecidos, uniformar nuestras conductas, aferrarnos a nuestras semejanzas a costa de aquellas diferencias que forman la identidad individual y que pueden ser aportaciones importantes que nos hagan crecer como familias.
La identidad familiar está dada por los diferentes matices en la forma de percibir, de responder y de ser de cada uno. También por la forma en que cada quien y todos juntos respondemos a los retos que la vida nos va poniendo. De todas las narraciones que nos constituyen, quizá la que más peso tiene en la vida de cada uno es la propia historia familiar. En ella se concentran una serie de órdenes no explícitas, se arraigan prejuicios, se ofrece una visión, una lectura determinada del mundo, una explicación de la vida cifrada en normas nunca enunciadas, pero de efecto incuestionable. Allí está marcado qué es la verdad, qué es lo viable y lo imposible, qué es lo decible y lo indecible. Si queremos que vayan más allá de nuestros propios límites, hemos de ofrecerle a nuestros hijos un horizonte más vasto, darles la clave para encontrar otros interlocutores con los que dialogar, más allá del tiempo y del espacio, elementos para construir una familia otra con los autores con los que cada cual se sienta emparentado. Encontrar una constelación de textos que lo abran a diferentes mundos y le den elementos para leer mejor el mundo en el que vive. Como a los 6 años, camino a la escuela, Esteban le dice a su papá: ya sé por qué quiero aprender a leer muy bien. Yo quiero ser una persona que elige. El padre lo mira sorprendido y el niño explica: Nanaí dice que ella no pudo decidir el trabajo que hace porque no estudió. Yo sí quiero escoger. En muchos de los cuentos maravillosos de los que habla Prop, el príncipe, y afortunadamente hoy también la princesa, debe atravesar un espeso bosque lleno de parajes maravillosos y de extraños y amenazantes peligros. Estas pruebas debe superar para llegar al castillo y asumir el mando de su territorio. Uno de los requisitos indispensables de esta aventura es emprenderla solo. La parte medular de la misión es un viaje interior que únicamente puede realizar él. La autodeterminación no es un don que alguien te entrega, es un valor que cada quien conquista cuando lo ejerce. Aquí la palabra se queda muda. La libertad no se dice, se hace en actos concretos. Como las hadas o los duendes cómplices, los padres tenemos prohibido penetrar al bosque, pero sí podemos llenar la alforja con talismanes y objetos mágicos y esperar que él sepa usarlos oportunamente. Ojalá que antes de atravesar el bosque, mis nietos y todos los niños de este país encuentren su alforja llena de libros muy bien elegidos. Gracias. Gracias, Alicia. Saludamos a Oaxaca, Chiapas, Durango, Guanajuato y Tabasco que están siguiéndonos en streaming. Y bueno, pues desde luego agradecer a Alicia sus palabras. Me quedo con esta frase: con la palabra ordenamos el mundo, ¿no? Y bueno, pues se abre el espacio para preguntas. ¿Ya están cansados? Por allá, por favor. Aquí, señor. Aquí hay un señor que está levantando la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues es muy grato para mí, después de 18 años de seguir año tras año este seminario, encontrarme que una hermosa mexicana cierre este 18 número de evento y que lo haga también con sentimiento, con arraigo, con vertir situaciones de afecto para que nosotros los promotores también lo hagamos con afecto nuestro trabajo. La pregunta sería ¿qué hace a un autor como usted que escribe, que está por cumplir, si mal no recuerdo, el próximo año, el agujero negro, 25 años, escribir para los niños? Pues yo creo que esa necesidad de que alguien me crea.
creo que es una necesidad de mantenerte en contacto con el niño que fuiste en la infancia, con ese niño que jugaba a ser Dios, ¿no? Y jugaba a crear. Entonces, yo creo que por eso escribimos, para hacer vínculos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy buenas tardes. Primero, felicitarla por lo hermoso y atreverse a tocar un pasaje tan importante de la Biblia y porque esa manera de hablar de la creación tan hermosa, sentí una influencia montessoriana en sus palabras, me recordó mucho a Silvana Montanaro, y la pregunta que le tendría es, ¿sí tiene esa influencia de Montessori? La sentí mucho. Ah, sí. Pues la verdad no, yo no fui a una escuela Montessori, pero una de mis hijas sí. Y entonces a lo mejor por ahí me reeducaron de alguna manera. Sí había esta fascinación de aprender a querer lo que hacemos, ¿no? Esta parte sí me tocó mucho, ¿no? Esta parte de que los niños no hagan lo que quieran, sino que aprendan a querer lo que hacen. Eso me pareció algo digno de aprenderse. ¿Alguna otra pregunta? Más que pregunta, felicitarla. Yo soy fanática del agujero negro porque mis hijos siempre me decían que yo era la señora del agujero negro. O sea, tú también. Entonces, y ahora que soy abuela, me encantó la ponencia porque describes con una claridad increíble cómo se van construyendo y cómo van creciendo y cómo los adultos familiares les vamos mostrando a los niños el mundo, ¿no? Y parece que es fácil, pero en el mundo moderno de hoy no es tan fácil hacer eso. Y los atiborran de clases a los pobres nietos y los traen en 1000 cosas menos en lo que deben, pero verdaderamente me dio mucho gusto, siempre te he leído y te he admirado. Y felicidades a los organizadores por haber tenido esta cierre tan maravilloso con tu presencia. Ay, gracias, muy amable. En lo que alguien más se anima a hacer una pregunta, yo también me gustaría comentar esto que dijiste, ¿no? De arte cómo el arte y la literatura se nutren de dos capacidades, la capacidad de crear y la capacidad de ver al otro, ¿no? Leer no nos hace necesariamente mejores personas, pero también nos permite elegir, decías, ¿no? Yo creo que es la única experiencia que esencialmente te permite ponerte en los zapatos del otro. Y digo que es la única porque es la que te permite de veras meterte en su piel. Cuando lo ves en la tele es algo externo. Cuando lo ves aún en el cine, que tiene muchísimo más poder para mostrar, lo estás viendo desde fuera. Pero meterse en su cabeza, saber qué piensa, qué siente, cómo ese otro ve el mundo desde el lugar donde está, solo te lo puede dar la literatura. Y por eso ya me parece un invento maravilloso. Buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tan brillante escritora mexicana, Alicia Molina. Gracias. Quiero manifestar lo siguiente. A lo largo de todas las ponencias, y ahorita lo veo, aún en esta que es la última, yo lo que quisiera es ver por qué dentro de los programas de la escuela no se contempla con la importancia que debieran tener
las artes en general, la música, la danza, el teatro en lo particular. Porque hablamos del ritmo de la poesía, como fue en la conferencia anterior. Hablamos también de la rima, pero no le damos la oportunidad al niño dentro de la escuela que verdaderamente la ejerza, ya que los compañeros maestros dentro de las escuelas primarias, no es mi caso, lo fue cuando fui maestra de educación primaria, están inmersos más en el tiempo de la cooperativa, en llenar estadísticas, en que tienen que ir a exámenes y a exámenes de muchas formas sus estudiantes, que en ver que su desarrollo cumpla lo que debe de ser según el artículo 3 constitucional, el desarrollo armónico de todas las posibilidades de ese nuevo ser que está en manos de la escuela primaria. Sería eso. ¿Cómo hacer, Alicia? ¿Cómo a través de la lectura hacer que se reencuentre el ritmo, la rima y las artes todas? La otra, pareciera que Shakespeare ya escribió todo cuando lo hemos leído, y pareciera también que grandes de la literatura internacional como León Tolstoy hubiera hecho todo. En las cartas que él escribe a la tía con la cual tenía tanta familiaridad y que yo pude leer a través de una excelente traductora nuestra que es Elma Ancira, él dice, tenemos que borrar y empezar y volver a empezar y caer y levantarnos y empezar eternamente en los pasos de la vida si queremos vivir con honradez y con dignidad. ¿Dónde está esa enseñanza dentro de todos y cada uno de los escritores? Porque en estas ferias que son brillantes se puede correr el riesgo de que a veces se vaya porque se adquiere un nombre, de que a veces se llegue a los lugares porque se nos ha dado una beca, de que a veces lleguemos a cumplir con un tiempo porque no nos queda otra a los que somos solamente de un público, con una autocrítica constructiva. ¿Qué podríamos hacer, Alicia? Invítanos, tú que eres tan mexicana y que todos tenemos que reflexionar. ¿Qué llevamos de todo este congreso, de todo este seminario a nuestras aulas de los diferentes niveles? ¿Qué a las bibliotecas? Te invitaría a que nos despertaras en eso. Gracias. Llévense lo que se lleven puesto. O sea, me parece que lo importante aquí no son solo los conceptos, sino las experiencias que uno se puede llevar puesto, que puedes asumir y apropiarte y usar como propias. Yo creo que eso es lo que uno saca de un congreso como este. A mí me dio mucha pena no poder asistir a todo, asistí lo más posible a través de internet, y la verdad me tocaron muchas de las ponencias, y yo siento que cuando algo te toca, te transforma, si le das el tiempo para transformarte, porque las semillas para crecer necesitan tiempo y abono. O sea, hay que llevárselo, hay que cultivarlo dentro de uno y hay que tratar de que eso que apropiamos pueda ser útil a otros, ¿no? Y en cuanto a lo del arte que planteabas en tu primera pregunta, es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Y siento que el arte requiere de un tiempo que no le estamos dando a la expresión. Para que un niño se exprese, tiene que haber alguien dispuesto a escucharlo. Eso lo vemos mucho con los niños con discapacidad. ¿Cuándo habla un niño? Cuando ve interés en lo que tiene que decir. Entonces se expresa. Pero si no le damos ese tiempo y esa presencia, que solo puede ser en el presente, es muy difícil que el niño llegue a hacer ese trabajo interior que se requiere para la expresión. Y para eso primero tenemos que exponerlo al arte. O sea, por eso es tan importante que los libros que veas sean bellos, por eso es tan importante que la música que escuche tenga muchas tonalidades, por eso es tan importante que los niños vayan al teatro. ¿Cuándo van a querer hacer teatro si no lo han visto nunca? Entonces tenemos que darles esas oportunidades y luego les tenemos que dar mucho tiempo.
Decía Mercedes Calvo, aquello que toca al corazón antes que a la razón, ¿no? Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿quiénes son o de dónde salen tus personajes en las historias? Porque, bueno, realmente son niños muy vivos, muy listos. Yo se los he leído a mis hijas, pero sí, son muy reales. Y sí, me gustaría ¿de dónde salen estos personajes? Pues los personajes salen de lo que has vivido, de lo que no viviste pero te hubiera encantado vivir, de lo que vivieron otros y tú te apropias, de lo que miras. Son una combinación. O sea, yo nunca tuve una casa de muñecas como la que sale en El Agujero Negro, pero mi vecina sí, yo le envidiaba muchísimo. Y escribir sobre eso fue una manera de tener la casita. Entonces, ¿de dónde salen los personajes? Pues Camila es la niña que yo hubiera querido ser. Yo era una niña timidísima. Entonces, esa resolución de Camila tiene que ver con la que me hubiera gustado tener a mí, no necesariamente conmigo. Pero en El cristal con que se mira, pues después de que terminé de leer, de escribirlo, ya que estaba publicado el libro, me di cuenta que Diego soy yo, que yo soy ese niño que anduvo buscando una mirada de su papá toda la vida. Claro que no, mi situación no es la de Diego, es diferente, pero ahí estoy yo. Yo era esa niña en busca de su papá. Los personajes están hechos de una amalgama de cosas, de lo que fuiste, de lo que hubieras querido ser, de lo que no te atreviste. Y todo eso, esa posibilidad te da la literatura, por eso escribimos, porque te da la oportunidad, como el niño que juega y junta en su juego todo, cuando escribes haces eso. Bueno, parece que ya no hay más participaciones, se nos acaba el tiempo también de este seminario. Perdón que no me presenté al principio, vengo en nombre de la doctora Marina Núñez, directora general de publicaciones. Mi nombre es Angélica Vázquez del Mercado y trabajo en la Dirección General Adjunta de Fomento a la Lectura y al Libro. Bueno, soy la directora. Y Karen, tú nos indicas qué sigue, por favor. Bueno, quería yo quitarlo para... Nos sentamos, muy bien. Bueno, pues agradecerles en nombre de la Dirección General de Publicaciones. Les comentaba que nuestra directora no pudo estar presente, de la directora de la FILIG, la licenciada Paola Morán, que también tuvo que atender un asunto urgente y no pudo acompañarnos en esta clausura, en esta sesión de clausura. El agradecimiento a Karen Koeman, que es el cerebro detrás de este seminario. A todos nuestros patrocinadores, no sé si quieres mencionar algunos otros colaboradores, ¿sí? Ah, muy bien. Pues te cedo el micrófono entonces. Buenas tardes por última vez en este seminario. Me han tenido que escuchar un par de veces.
Esto es nuestra clausura. Agradezco muchísimo la presencia de Angélica Vázquez, un líder dentro de Conaculta, dentro de nuestra bandera de promoción a la lectura, que es Salas de Lectura. Aprovecho para agradecer la presencia diaria de todos los compañeros de Salas de Lectura. Voy a hacer... También me importa agradecer muchísimo la conferencia de clausura de Alicia Molina. Como bien dijo un compañero, no fue un detalle tener a una autora mexicana cerrando el seminario, que también es la fiesta de los primeros 18 años. Y dentro de todos los preparativos de contenidos, uno de los aspectos que más pude disfrutar fueron mis pláticas con Alicia para pensar por dónde queríamos que fuera esta conferencia que acaban de escuchar, y espero que hayan disfrutado mucho. A ustedes un enorme agradecimiento, los que están todavía acá con nosotros, a las 3:35. También a los compañeros que voy a nombrar por última vez, que nos han seguido en streaming. Es la primera vez que hemos logrado generar un streaming en 5 sedes de manera muy activa. En la Biblioteca Pública Central de León de Guanajuato, un enorme agradecimiento a Liliana Pérez Estrada, que ha sido la moderadora y el motor del grupo en Guanajuato. En Chiapas, en el Museo Navalom y La Colemna, 2 sedes, un agradecimiento a Nora Rangel. En Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma, un gran agradecimiento a Gamayel Sánchez Salinas. En Durango, Edgar Córdoba, de la Universidad Pedagógica. En Oaxaca, la Biblioteca Infantil de la Fundación Harp Helú, que también están acá en el público con nosotros. Más de 500 personas nos han seguido. En Oaxaca agradecemos con mucho cariño a Socorro Bennett para que todos estemos conectados en esta clausura. Un agradecimiento a todos. Espero que hayan disfrutado de todas estas conferencias de ilustradores, autores, investigadores, maestros, promotores de lectura, y que sí puedan regresar a su trabajo con nuevas ideas, con nuevas motivaciones. Mi último agradecimiento va para ustedes, porque de muchas maneras percibo que es un esfuerzo enorme poder tomarse el tiempo, poder obtener el permiso para poder estar acá físicamente o seguirnos en Internet. Para nosotros esto es todo el trabajo. Para terminar con las palabras de Catherine Patterson, que tanto impactó a la audiencia, son ustedes que tienen la palabra ahora. Muchísimas gracias y hasta el próximo año. En cuanto a logística,